Pues una de las claves de esta legislatura es si va a conseguir sacar adelante o no Sánchez unos nuevos presupuestos para no tener que prorrogar los actuales. Todo indica que le va a costar de ayuda y probablemente será imposible que lo saque, toda vez que para ello pues necesitaría el concurso de sus socios, de todos los socios, y uno de ellos, al menos hasta ahora, pues ha dicho que no es, o sea, Junts, partido de Puigdemont, de tal forma que la anterior vez ya llegó el techo de gasto, que es el paso previo para luego presentar las cuentas del Estado al Congreso, y se lo rechazó Junts, con lo cual nos lo sacó adelante y ahora vuelve Ana Samboal, buenas noches, a aprobarlo en Consejo de Ministros, lo mismo que rechazó el Congreso en su día, con el fin de intentar por segunda vez la posibilidad de sacar adelante el déficit y el techo de gasto, que luego tendría que articular esos presupuestos generales del Estado. No parece que los vaya a sacar tampoco ahora, sería una incoherencia por parte del partido de Puigdemont, ¿no? Porque es lo mismo, lo que hoy aprobado el Consejo de Ministros es lo mismo que rechazó el Congreso hace unas semanas. ¿Qué tal, Antonio y compañía? Buenas noches. De ahí que la pregunta no sea si el Gobierno va a ser capaz de aprobar los presupuestos, sino si el Gobierno va a ser capaz de llevar unos presupuestos al Congreso de los Diputados. Insisten en que sí, en que los van a llevar, pero el paso previo para hacer esos presupuestos es el techo de gasto. ¿Y qué es el techo de gasto? ¿Cuánto me puedo gastar? El Congreso le tiene que autorizar el máximo de gasto que tiene que ir en esos presupuestos. Antes del verano, antes de las vacaciones, llevó esta cifra María Jesús Montero, 199.171 millones de euros. Ella calcula que los ingresos tributarios van a subir un 6,5%. Eso es o que la economía va muy bien, que tampoco está creciendo tanto, o que el efecto de la inflación sigue inflando las arcas de Hacienda. Dejémoslo ahí. Esto es lo que rechazó el Congreso antes del verano y esto es lo que el Gobierno vuelve a llevar al Congreso. ¿Que no queréis caldo? Pues toma 2 tazas. ¿Qué es lo que dice María Jesús Montero? Que la culpa no la tiene Junts, que tú acabas de citar, Antonio, a Junts. No. La culpa la tiene, según la vicepresidenta, el Partido Popular, porque no le quiere aprobar este techo de gasto, todos estos millones de euros para gastar, y si no da más dinero el Gobierno a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, será el Partido Popular el culpable y el responsable, según la vicepresidenta, de que los ciudadanos que viven en comunidades o en ciudades que gobierna el Partido Popular tengan menos dinero porque tendrán que cumplir con los objetivos de déficit. ¿Por qué el mismo techo de gasto? Dice ella, pues mirad, no le hace falta abuela. Lo que es excelente es muy difícil mejorarlo. Lo que es sorprendente es que algunos piensen que es mejor quedarse con una senda que sí hace esfuerzo a los ayuntamientos y comunidades autónomas en materia de déficit por no votar esta. Es que lo mío es excelente, verás, Antonio, entonces como es inmejorable, y si no sale adelante lo mío, que es excelente, la culpa la tendrá el Partido Popular. Sí. Como siempre, y sus comunidades autónomas, a las que amenaza con que, no hay presupuesto, habrá menos dinerito. Claro, efectivamente, con lo cual ya está preparando el debate posterior a no hay techo de gasto aprobado, porque es lo que todo parece indicar, que no hay techo de gasto aprobado. Pero ella insiste, la vicepresidenta insiste, están negociando el presupuesto y ahora mismo el debate es un debate interno, no han negociado con otros grupos políticos, están negociando entre el Partido Socialista y Sumar. Están negociando más impuestos. Dice Montero que no, que a cualquier cosa le llamamos reforma fiscal, que hay que ir mirando de aquí y allá, y eso también es reforma. Pero Yolanda Díaz ya tiene la mirada fija en algunos sectores de actividad en estos. Este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. Este debate va de por qué la sanidad privada en España tributa al 0 en el IVA. ¿Por qué la educación privada en España tributa al 0 en el IVA? Este debate va de servicios públicos. Pues le ha dado ideas a María Jesús Montero, que dice que Hacienda siempre va buscando. Lo que no se pregunta la ministra de Trabajo es por qué los que ya pagan la educación pública después no la consumen
y van a la privada, que la pagan 2 veces. Claro. ¿Por qué los que pagan la sanidad pública con sus impuestos van a la sanidad privada? Es decir, la pagan 2 veces. Eso no. Pero lo de los impuestos ya lo tiene ella en la cabeza. Y el tema de los impuestos, Ana, habrá que preguntarse si no hay presupuestos, ¿qué capacidad tiene el gobierno para subir los impuestos? Impuestos de cualquier naturaleza. Pues nos lo recordaba Montero. Han aprobado patrimonio... A los que muere con, en fin, normalmente, o también a las sociedades, a las empresas, a estos y a otros. Puede hacerlo, Antonio, y lo recordaba María Jesús Montero, que dice que Hacienda siempre anda buscando nichos donde encontrar dinero para los ciudadanos. Dice, recordaba, hemos aprobado patrimonio, el impuesto a los plásticos, la subida a las eléctricas, a la banca, hemos subido el mínimo de sociedades, es decir, herramientas legislativas tiene y las ha usado en el pasado, o sea que no descartes una subida generalizada, por ejemplo, a las clases medias, más todavía desde el punto de vista del IRPF, eso sería imposible si no está, en fin, en los presupuestos. Que se quedan absolutamente paralizadas. Todo lo que tiene que ver con transportes, lo que tiene que ver con ferrocarriles, con carreteras, con infraestructuras en general, con vivienda. El no tener presupuestos significa que ese plan que tiene el gobierno, que de vez en cuando se acuerda de que hay que construir vivienda social, sin una partida presupuestaria es muy difícil acometerlo. Es verdad que tiene capacidad, lo estaba recordando Ana, para por otras vías meter impuestos, pero siempre provisionales. Hay impuestos como el que quiere sumar, que es el permanente de la banca, Ana, si no me equivoco, que quedaría en stand-by, o a las energéticas se quedaría en stand-by, pero hay planes, por ejemplo, el plan ELA. El plan ELA, que es un plan que ha surgido en los últimos meses, aprobado en el Congreso, y que necesita de un apoyo presupuestario y económico, una dotación para llevarse a cabo, quedaría también en suspenso. Es decir, es muchísimo más grave. Es más fácil, Fátima, que te pongan nuevos impuestos sin presupuestos a que aprueben planes de gasto. Por ejemplo, tú citabas los transportes. En todo el tema de infraestructuras, o está reflejado en los presupuestos, por ejemplo, una obra que se tiene que desarrollar y ejecutar plurianualmente, porque obviamente esas obras grandes se desarrollan en varios años, o en el presupuesto que ya tienes aprobado hay un desembolso registrado para cada año previsto, o no puedes soltar un duro más para esa obra. Para subir impuestos es más fácil, aunque sea provisional, pero para ejecutar gasto es mucho más complicado. Para aquellos que se alegran de que no haya presupuestos, es un laberinto. Los malos presupuestos son muy malos. Es un laberinto. Pero que no haya presupuestos nos complica mucho la vida. De todas maneras, os lo he dicho, María Jesús Montero, y escuchadla, está convencida de que ella los va a llevar a la Cámara. Para que estuvieran a tiempo, tendría que llevarlos antes de que termine el mes de septiembre para dar paso a la tramitación. Sin techo de gasto parece complicado, pero los va a llevar. Y si no los aprueban, pues la culpa ya la tendrá otro. Mira. Negarle al país tener unos presupuestos, lo tendrán que explicar aquellos que, en vez de enmendar las cuentas públicas, pues lo único que hacen es poner todo el tiempo chinas en el camino para que el gobierno no pueda desarrollar su actividad política. Nosotros, a pesar de las chinas, vamos a seguir teniendo la iniciativa política y vamos a seguir trabajando para impulsar políticas que sean buenas para el bienestar de los ciudadanos. ¿Por qué, si esta es una ley que favorece el bienestar del ciudadano, me pregunto, Antonio, no lo hicieron el año pasado? Por ejemplo. ¿Por qué no tenemos presupuestos en este 2024? Bueno, lo que verás es que ya están preparando la venda antes de que veamos claramente la herida. No tener presupuestos, antes de recibir la pedrada. Es que no tener presupuestos es... No lo pudo explicar mejor Pedro Sánchez, como coger un coche sin gasolina. Y aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Pues nada, no sabemos si serán útiles o no este año. Lo cierto es que lo primero que tienen que hacer es lograr que el Congreso de los Diputados les dé permiso para gastarse todo este dinero, casi 200.000 millones de euros en el año 2025. Y no parece fácil, Antonio. Bueno, en su caso tenía que haber dicho, un gobierno sin presupuestos es como un Falcon sin queroseno. Habría quedado perfectamente, ¿verdad?
Lo habríamos entendido mucho es más mejor. de hidrógeno verde y de coches eléctricos que de los antiguos coches de gasolina. El Falcon se mueve con queroseno, ¿no? O sea que al final necesita combustible que es para... derivado del petróleo para poder moverse, con lo cual es lo mismo. Ana ha dado una clave que para mí es la fundamental. Yo he estado esta mañana en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, escuchando lo que se dice y leyendo entre líneas y luego hablando posteriormente con la vicepresidenta, o con las dos vicepresidentas en este caso, y de ahí han salido varias claves. Yo he interpretado exactamente lo mismo. Lo que hoy se hacía en el Consejo de Ministros no era aprobar la senda de déficit, lo que se hacía era iniciar el relato político para justificar que no va a haber senda de déficit y no va a haber presupuestos. Es decir, empezar a lanzar la idea de que esto es por culpa del Partido Popular. Sí. Esto no es culpa de Junts, a Junts no se le menciona. Ha habido una pregunta específica de, oiga, esto no salió en julio, no por el PP. Es que Junts, que forma parte de esa coalición progresista de la que presumía Pedro Sánchez, dijo que no. Entonces van a convencer a Junts porque el Partido Popular ni cuenta con él. Es más, Montero hoy ha hablado como 40 veces contra el Partido Popular y contra Feijóo. No están ni en negociar. Y además con tenía Pablo cara de muy pocos amigos. Ella suele ser mucho más dicharachera. No sé si es porque tenía a Yolanda Díaz al lado haciéndole el contrarrelato de ojo que los primeros que venimos aquí a pedir somos nosotros. Pero efectivamente van a culparle al Partido Popular y el argumento para culpar al Partido Popular de que no lleve los presupuestos, porque no los pueden llevar si no hay techo de gasto, es la culpa la tienes tú, que eres el que gobiernas en comunidades autónomas y en ayuntamientos y no quieres darle dinero a los ciudadanos. Es el argumento para decir no tengo presupuestos y, ojo, también puede ser un argumento preelectoral muy bueno. Y para decirle a las comunidades que se tienen que ajustar el cinturón, porque esa es la otra piedra que tiran, que las comunidades lo van a pasar peor porque los presupuestos son más restrictivos. Claro, claro, ese es el argumento que ha empleado de forma recurrente. Una forma de sugerirles que habrá menos dinero, en definitiva, también. Bueno, Ana Samboal, gracias, buenas noches, hasta mañana. Gracias, buenas noches.